Como señalé en el módulo anterior, el pedido de concurso preventivo es un pedido condicionado de la propia quiebra. Por eso es que desde la misma presentación del concurso, la ley toma medidas respecto de una eventual quiebra. Así, por ejemplo, vamos a ver que el sujeto, cuando se presenta en concurso, tiene que informar la época en que se produjo la cesación de pagos y después, en el informe general, el síndico va a consignar la fecha exacta en la cual se habría producido y eso va a admitir impugnaciones. Tengamos en cuenta que la cesación de pagos es un instituto, digamos, que no tiene relevancia en el concurso preventivo, sino que recién va a aparecer la determinación de la fecha inicial de cesación de pago con todos sus alcances en el escenario de la quiebra a través de las acciones de ineficacia. Otra cuestión que está conectada con ello, el concurso preventivo de una persona jurídica que tiene socios con responsabilidad ilimitada, apareja no solo la inhibición general de bienes del sujeto concursado, sino también de estos socios. ¿Por qué? Y porque si después se declara la quiebra, como muchos de los efectos de la quiebra se van a retrotraer a la fecha inicial de presentación del concurso preventivo, tenemos nosotros también que tener cautelados los bienes de estos sujetos para evitar que desde la presentación hasta la declaración desde la presentación del concurso preventivo hasta la declaración de quiebra puedan deshacerse de sus bienes y después, cuando se declare su quiebra como consecuencia de la quiebra principal, no encontremos nada en su patrimonio. Bien, hecha esta presentación, entonces vamos a repasar en la ley concursal cuáles son los supuestos de quiebra indirecta. Podemos decir que hay tres supuestos generales: por frustración del concurso preventivo y, una vez homologado el acuerdo, por incumplimiento del acuerdo preventivo o por nulidad de este acuerdo preventivo. ¿A qué responde esta posibilidad de la quiebra indirecta? Bueno, a un principio que vimos cuando desarrollamos inicialmente los principios generales del derecho concursal y del proceso concursal, cuando hablamos del principio de unicidad. Vamos a ver que una quiebra, por ejemplo, declarada en forma directa, se puede convertir en concurso preventivo. Pero si el concurso preventivo se frustra, por alguna de las razones que hemos mencionado, vuelve al estado de quiebra. Y estamos siempre dentro del mismo proceso, a pesar de que son procedimientos absolutamente distintos y de naturaleza distinta. Como hemos dicho, la declaración de quiebra indirecta o la situación de cesación de pagos del sujeto, la imposibilidad de cumplir con el acuerdo, importa la declaración de quiebra y eso impide que el concurso preventivo pueda seguir adelante. No podríamos tener nosotros por un lado un concurso preventivo tramitando y por otro lado una quiebra. ¿Por qué? Porque hay una imposibilidad fáctica y jurídica de que un sujeto tenga dos procesos universales al mismo tiempo. Hay una sola excepción, que es la que da el artículo 104 de la Ley de Concursos y Quiebras, que se refiere a las personas humanas en cuanto a que dice que el sujeto que haya caído en quiebra puede ser nuevamente declarado en quiebra por deudas posteriores a la declaración anterior, pero esas deudas, esas deudas posteriores solamente podrán ser satisfechas con los remanentes de la quiebra inicial o los bienes que haya adquirido después de la rehabilitación. Entonces, en ese supuesto, si la primera quiebra demora en concluir, nos vamos a encontrar con que un sujeto va a tener dos procesos falenciales. Uno por las deudas anteriores a la primera quiebra y otro por las deudas posteriores a la quiebra inicial y anteriores a la segunda declaración de quiebra. El artículo 77 dice que el juez debe declarar la quiebra, o sea que es una obligación inexcusable. Cada vez que se den los supuestos de este mismo artículo u otros que no están previstos en el 77, el juez tiene la carga procesal de declarar la quiebra. Ahora bien, ¿es una quiebra de oficio esa? Si hemos dicho que no hay quiebra de oficio en nuestro derecho, por supuesto que no, porque en realidad la quiebra que está declarando el juez es la que le pidió el deudor cuando se presentó en concurso preventivo, por este concepto que ya hemos mencionado varias veces en cuanto a que el concurso preventivo es un pedido condicionado de la propia quiebra. ¿Cuáles son los supuestos que prevé la ley de casos de quiebra indirecta? En primer término,
tenemos el artículo 43, cuando dice que la no publicitación de la propuesta de acuerdo con anterioridad a los 20 días del vencimiento del periodo de exclusividad es causal de quiebra. Podríamos decir que esa causal de quiebra, salvo que el abogado que lleva el proceso reciba precisas instrucciones de su cliente para que no haga pública una propuesta, sería atribuible a este profesional, porque él, aunque sea al referéndum del deudor, tiene que hacer pública una propuesta, porque es una carga procesal, digamos un momento procesal del expediente. Pero tan importante que si el deudor no hace pública esa propuesta, directamente se le va a declarar la quiebra. Primero la propuesta, 20 días antes del vencimiento del periodo de exclusividad. Después, la segunda causal de quiebra indirecta es la falta de presentación de conformidades dentro del plazo de ley. Si dentro del plazo de ley no se presentan las conformidades, la causal, la consecuencia lógica es la quiebra indirecta de este sujeto. También tenemos la posibilidad que el deudor haya condicionado el acuerdo de los quirografarios a la previa conformidad de los privilegiados. Si no consigue la conformidad de los privilegiados, por más que consiga la conformidad de los quirografarios, también se va a declarar la quiebra. Por el contrario, si el deudor no ha hecho ese condicionamiento, aunque haya hecho propuesta a los privilegiados, si el deudor consigue las conformidades de los quirografarios, el proceso seguirá adelante. Existe la posibilidad también que, aunque el deudor haya conseguido las conformidades, el juez considere que el proceso ha sido fraudulento o que ha habido un fraude a los acreedores en ese procedimiento de obtención de las conformidades, con lo cual también podrá declarar la quiebra a pesar de que estén las conformidades agregadas. Otra posibilidad de quiebra indirecta es que el deudor no haya, que la propuesta de acuerdo que ha sido votada por la mayoría de los acreedores sea impugnada y el juez haga lugar a alguna de las impugnaciones. Ese es otro supuesto de quiebra indirecta. Después tenemos otros supuestos de quiebra indirecta por frustración del concurso en el artículo 48. Por ejemplo, la no inscripción de ningún sujeto en el registro para que se inscriban como crandistas. Después, la no obtención de conformidades por el deudor o ninguno de los crandistas. Después, cuando hay evaluación positiva, la no conformidad del crandista que obtuvo las conformidades de los acreedores y el no acuerdo con los accionistas sería otra de las causales de quiebra indirecta, como así también la falta de depósito del 25% del valor de las acciones como consecuencia, del acuerdo al que arribó el crandista con los accionistas o directamente del valor de las acciones conforme al valor establecido por el juez. Una vez homologado el acuerdo, tenemos distintos casos de incumplimiento. Por un lado tenemos el supuesto del artículo 54 que refiere al incumplimiento por falta de pago de los honorarios que han sido regulados en el acuerdo. Recuerden ustedes que los honorarios deben pagarse junto con la primera cuota o dentro de los 90 días de homologado el acuerdo. También tenemos la posibilidad de nulidad del acuerdo que recibió homologación, porque el juez hizo lugar a algún planteo de alguno de los acreedores o los sujetos legitimados para impugnar ese acuerdo y entonces consecuencia de ello es la declaración de quiebra. Y también tenemos el supuesto de incumplimiento el incumplimiento que puede ser denunciado por alguno de los acreedores como así también reconocido por el propio deudor. Esos supuestos son también de quiebra indirecta. ¿Qué pasa cuando se declara la quiebra de un sujeto? La quiebra indirecta de un sujeto que está en concurso preventivo. En primer término, si la quiebra indirecta se produjo por incumplimiento del acuerdo, va a regir el artículo 55 y entonces el síndico tendrá que actualizar los créditos verificados en la oportunidad del artículo 36 por el juez, más los que reconocen los que han entrado a través de la verificación tardía, tendrá que actualizarlos a la fecha de declaración de quiebra, agregándole intereses, pero teniendo en cuenta el capital nuevo a partir del acuerdo homologado, por el principio de innovación del artículo 55. En cambio, si ha sido por nulidad del acuerdo,
solamente vamos a tener en cuenta los pagos realizados, pero sobre el total de la creencia y en forma proporcional. No es necesaria una nueva verificación de los créditos que fueron reconocidos. También otro de los elementos importantes que conectan el concurso preventivo frustrado con la quiebra es que la fecha de retroacción no se va a calcular desde la fecha de quiebra, sino desde la fecha de presentación del concurso preventivo. E inclusive aquellos créditos que en el concurso preventivo fueron verificados o admitidos pueden ser considerados ineficaces si se dan alguna de las condiciones que prevén los artículos 118 y siguientes de la ley.